Muy bien, nos vamos a ir a Brasil. Estamos con Felipe Frazao, nuestro colega de la revista Veja, la revista brasileña de enorme importancia. Es una revista que además ha participado mucho en todas estas denuncias que tienen que ver con la corrupción en Brasil a propósito de esta decisión judicial que lo complica al expresidente Lula. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bella noche. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿Y vos? muy bien nosotros, impactados por esto. Acá estamos con Paula García. ¿Ha sorprendido esta decisión del juez Moro de este procesamiento a Lula y cómo lo coloca él en relación a su presente y a su futuro? Bueno, esta decisión creo que a muchos ya la esperaban, porque el Ministerio Público de Brasil, los fiscales, ya tenían muchas pruebas con respecto a este tema del apartamento, un triplex Lula es acusado de ser el real propietario de un apartamento que fue reformado por constructoras, por las empresas, como forma de dar a él una coima, un soborno. Entonces ya se esperaba desde el inicio de este año, de 2016. Hemos noticiado algunas veces las pruebas que tenemos y que tienen los fiscales en Brasil, que indican que sí, el real propietario era Lula, y él dice que no. Pero entonces en Brasil se esperaba hace algunos meses que esta denuncia fuera aceptada por el juez Sergio Moro. Y bueno, se complica mucho el futuro político del expresidente. Ves que tras la destitución de Dilma, de la ahora expresidenta Dilma Rousseff, su partido, el Partido de los Trabajadores, planificaba tener Lula como candidato una vez más en 2018, en las próximas elecciones presidenciales acá, ¿no? Felipe, ¿cómo estás? Paula García te saluda. La Fiscalía ha hecho una acusación grave que lo acusa de ser exactamente el comandante máximo de este esquema de corrupción. ¿Se conoce con qué pruebas cuenta para hacer una acusación de este tipo? Porque lo coloca a Lula no como parte de todo este esquema de corrupción, sino como uno de los hacedores y pensadores, ¿no?, de todo esto. Sí, verdad. Así lo dice la Fiscalía desde la semana pasada, lo presentaron en una rueda de prensa, una conferencia con como el creador, el organizador de un esquema para mantener el Partido de los Trabajadores en el poder, en la presidencia, con diferentes presidentes, así con él por 2 veces, con Dilma, y que pretendían mantenerse en el poder. Las pruebas que tienen la Fiscalía son sobre todo de testigos, o sea, son dichos de movimientos collidos por los fiscales, de ex senadores, por ejemplo. Uno de ellos fue el líder del gobierno de Dilma Rousseff en el Senado, el ex senador Delcio do Amaral, que ha dicho que Lula no solamente sabía, como tenía total comando sobre este esquema de corrupción. Es un esquema que tenemos que tener en la cabeza, que no es algo nuevo, sino hace unos años hubo otro escándalo de corrupción en Brasil, el Mensalón. Sería lo mismo, una continuación, pero ahora con coimas, con distribución de cargos directivos en las empresas estatales de Brasil, sobre todo en Petrobras. O sea que ese esquema se mantuvo por algunos años y se fue cambiando de poco a poco para que el PT, el partido de Lula, se mantuviera en el poder. Y a esto son las pruebas testimoniales, o sea, son los testigos que están a decir a los fiscales que así se pasó en Brasil, y incluso los fiscales han dicho a eso como utilizaron una palabra nueva acá en Brasil, o sea, la propinocracia, o sea, acá podríamos traducir como la democracia de las coimas, de los sobornos.
Ahora, Felipe, es muy fuerte esto porque dos preguntas en una. ¿Esto lo pone a Lula en el camino de la cárcel y o lo aleja de cualquier posibilidad de ser candidato presidencial en el 2018? Yo creo que aún tenemos que esperar un poco para decir si cuándo podría ir Lula a la cárcel, porque sabemos que en Brasil se demora mucho o sea, hay muchos recursos en la justicia, pero hoy mismo el juez Sergio Moro ha dicho en su decisión que los fiscales no le pidieron que Lula fuera preso, fuera detenido en esta vez. O sea, no consideran aún necesario enviar Lula a la cárcel. Aún, o sea, si fue condenado, si Lula ves que tras sea condenado o sentenciado a la cárcel, sí, seguramente, pero tenemos que la política acá en Brasil ha dado algunas vueltas y creo que de alguna manera, ya que es reo, que está denunciado, se le complica mucho la situación política. O sea, Lula todavía es uno de los candidatos más populares para las elecciones presidenciales en Brasil. No hay dudas de eso. Cuanto a eso, no. Pero mientras esté como reo a la justicia, mientras sea acusado formalmente de crímenes, se cambia un poco la situación, ¿no? Felipe, ¿qué penas prevé las acusaciones que hoy tiene Lula da Silva? Bueno, la acusación, él es acusado de de corrupción, dos crímenes, ¿no? Corrupción pasiva y lavado de dinero. O sea, corrupción y lavado de dinero, la pena máxima sería para 10 años uno de los crímenes y 12 años el otro. Pero el Ministerio Público, los fiscales han dicho que al juez que tienen pruebas de que estos crímenes se repitieran. O sea, él cometió más de una vez. Y creemos que eso podría darle a él algo como cerca de 30 años, calculan así algunos abogados, otros calculan 20 años. Bueno, las penas máximas a los otros políticos del Partido de Trabajadores, los trabajadores que han sido sentenciados, que tienen condenas en la operación Lava Jato, son de cerca de 20 años, 18 años. O sea, creemos que por ahí se deba a quedar la pena total, pero siendo Lula como el comandante tal vez un poquito más, pero esto depende mucho de qué va a considerar el juez cuando decida, ¿no? Felipe, muchísimas gracias por la claridad de tu información, muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, una aclaración, en portugués la palabra crimen es delito. Para cuando dicen los crímenes de Lula son los delitos. Y reo que es imputado. Reo, sí, reo es preso. Claro, porque lo tratan como reo, pero en realidad está en libertad. Exactamente, como un imputado, digamos, que tiene que ver con esto. Esto aplica tanto para un imputado como para un detenido. Y crimen es delito. El colega de la revista Veja en Brasil.